estamos muy contentos esta noche. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja, que ha podido llegar a la reunión sorteando las difíciles condiciones del tráfico en su ciudad. Le agradecemos por esa deferencia que tiene en visitarnos una vez más. Y bueno, presentarlo. Álvaro Vélez, el Pareja, él es radiólogo, actualmente ya es retirado de su profesión, realizó además estudios de filosofía, es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la cual fue presidente. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, la conocemos como Confecol. Es conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena y es un gran divulgador de la doctrina espírita y del tema específicamente de la transcomunicación instrumental, TCI, a través de diversas redes sociales. Muy contentos de contar con la presencia de Álvaro y lo dejamos sin más preámbulo. Adelante, hermano Álvaro, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, saludos a todos, buenas noches. Sí. Gracias por la oportunidad. Reciban también un saludo de la directiva y los trabajadores de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Y nos dedicamos con la ayuda, como siempre, de una presentación PowerPoint a desarrollar este tema a la luz de la doctrina espírita, tema que es muy de actualidad por todo lo que estamos viendo en el planeta Tierra, mundo de expiación y prueba, que sabemos está en un periodo de transición hacia un futuro estado clasificado como mundo de regeneración, al cual todavía estamos un poco lejos a la luz de las enseñanzas que encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, en donde dice que en los mundos de regeneración la palabra amor está en todas las frentes, en todas las conciencias, y una perfecta equidad arregla todas las relaciones sociales. El poderoso ayuda al débil y no lo oprime. Hay fraternidad, hay solidaridad, hay comprensión y práctica de las leyes divinas. Ese es, en términos generales, como está en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, descrito cómo serían las condiciones de un mundo de regeneración. Pero nos encontramos en pleno proceso de transición planetaria, digamos, siguiendo las informaciones que desde el mundo espiritual han enviado Juana de Ángelis, Manuel Filomeno de Miranda, Becerra de Meneses y otras entidades de mentores espirituales, ¿no? Que en cierta forma nos van preparando para todo lo que está sucediendo, de todas estas calamidades, tragedias, desastres que conllevan a desencarnaciones colectivas en todo el planeta. Entonces nos vamos a basar en las enseñanzas que están en las obras de Allan Kardec y en las obras de Juana de Ángelis. Y debemos recordar que en el libro de los espíritus, libro tercero, las leyes morales, en el capítulo sexto está dedicado al tema de la ley de destrucción, en donde diferencia el tema de la destrucción necesaria, la destrucción abusiva y las calamidades destructoras. Y llama la atención a muchas personas no conocedoras de la doctrina que diga destrucción necesaria. ¿Cuál sería la destrucción necesaria? Se puede decir que es la destrucción natural, la que sucede en la naturaleza, cuando hay desequilibrios, cuando hay factores externos que alteran, digamos, la sucesión de las generaciones, los procesos de acomodación de las capas de la Tierra, o cuando hay una superpoblación de una determinada especie, hay control por parte de otras, o cuando una especie animal se extingue, entonces se desbordan la acción de otras especies, pero todo esto hace parte en cuanto a lo que se considera como destrucción necesaria. La destrucción no es sino una transformación.
Pero la destrucción abusiva se refiere lógicamente a la que causa el hombre, alterando todos los procesos naturales que están aquí en la tierra, siendo por supuesto un mundo imperfecto. Y se desarrollan calamidades destructoras, unas que escapan al control del ser humano y otras que son provocadas por el ser humano. Y eso pues nos lleva a recordar, ¿no?, la condición y el estado de la tierra como un mundo de expiación y de prueba, como dijimos, y que ha llegado, ya dice, dentro de los mensajes que Allan Kardec recibió hacia 1857 en adelante, donde en varios puntos los espíritus dicen que se está iniciando uno de esos periodos. Ha llegado uno de esos momentos en donde poco a poco se van a acelerar una serie de cambios hacia un estado mejor, pero que esos cambios no son bruscos, aunque no dejan de estar acompañados de ciertas calamidades, de ciertas sacudidas, porque generalmente los cambios tienden a ser lentos y que no son apreciados por una generación, pero no se descartan también las sacudidas violentas que siempre han sucedido en la tierra. Y se producen aflicciones. La doctrina espírita nos enseña que muchas de las aflicciones que sufre el ser humano en la actualidad o siempre obedece a causas anteriores, a una ley de causa y efecto, una ley de acción y reacción que no es sino la expresión de la justicia divina. Y recordamos una vez más, como nos enseña la doctrina espírita, que Dios no es un ser castigador como pintaron o señalaron algunas religiones, ¿no? El castigo de Dios. No hay un castigo de Dios, sino que el hombre, en su imperfección y en los abusos que hace de sus capacidades y facultades, pues muchas veces provoca desastres, desórdenes, asesinatos, crímenes, guerra, todo lo negativo que es desarrollado por el ser humano, genera una consecuencia que se va a ver en las siguientes reencarnaciones y por supuesto también en el mundo espiritual, dependiendo del grado de culpabilidad, de responsabilidad y de conocimiento que tiene cada espíritu, va a ser, digamos, va a recibir las consecuencias. Entonces, en últimas, el ser humano se castiga a sí mismo y nos castigamos los unos a los otros por todos los abusos, desórdenes, crímenes y todo lo negativo, doloroso y aflictivo que nosotros causamos. Entonces, muchas de las situaciones que se están dando en el mundo obedecen en parte a causas anteriores, a fenómenos expiatorios, fenómenos de rescate, de reeducación, de reajuste, del desequilibrio que nosotros mismos en reencarnaciones anteriores hemos causado en distintas civilizaciones, en distintos puestos, responsabilidades, cargos y facilidades, facultades, atribuciones que tuvimos en el pasado y que por la ignorancia de las leyes divinas o por el desconocimiento o irrespeto a las leyes divinas, causamos todos esos errores que generan expiaciones en las siguientes reencarnaciones. Y de una vez entrando en materia, podríamos decir que así como nos comprometemos como individuos, nos comprometemos como colectividades. Entonces, delitos, crímenes y errores colectivos generan expiaciones colectivas. Y esas expiaciones colectivas, al ser dolorosas y a causar mucho sufrimiento, se constituyen en pruebas colectivas, tanto para aquellos que fallecen en medio de las tragedias como para sus familiares que también sufren esas partidas y pérdida de seres queridos. Entonces, los delitos, crímenes, errores cometidos en vidas anteriores generan expiaciones colectivas que después se van a pagar, podríamos decir, entre comillas,
en la siguiente reencarnación o en algunas reencarnaciones posteriores. No necesariamente se dan expiaciones colectivas en la reencarnación inmediatamente siguiente a la época en que se cometió algo, sino que a veces Dios en su infinita bondad y sabiduría y misericordia nos da tiempo a que nosotros nos desarrollemos, avancemos un poco más en otros campos, hasta que finalmente viene el momento de del rescate, la reparación, que también es educativa, porque hay que decirlo también y recordarlo, el dolor y el sufrimiento que nos trae una expiación son educativos, porque al ser dolorosos, llega un momento en que el espíritu no desea, nadie desea el dolor, el sufrimiento y todo lo negativo que trae la vida material. Todos queremos ser felices, tener paz, tener tranquilidad, prosperidad, seguridad. Entonces, el propio espíritu, después de innumerables reencarnaciones, está cometiendo los mismos errores y cayendo en cuenta en qué consistió su falla, busca cambiar el rumbo de su evolución y solicita la ayuda, acepta la ayuda de los espíritus superiores y empieza entonces para él una reeducación. Entonces todo esto se rescata a través de estas calamidades y desastres colectivos que estamos viendo en todos los continentes, todos los países, que estamos viendo en las ciudades, en los pueblos, en toda la geografía de este querido planeta Tierra. Y hay causas actuales de las aflicciones. No todo viene de reencarnaciones anteriores. A veces tenemos como que ciertos dogmas, ¿no? Que aún dentro de la doctrina espírita creamos. La doctrina espírita como tal, en su aspecto científico, filosófico y moral, no tiene dogmas. No es una religión. No tiene las características propias de una religión desde el punto de vista filosófico. Entonces, en este sentido, generamos estas creencias de que todo lo que le pasa a la persona o a la colectividad, todo viene del pasado o todo viene de los espíritus obsesores o perturbadores, cuando muchas veces somos nosotros los causantes por la conducta actual, como está pasando en el planeta, de la contaminación, el calentamiento global, las extinciones de ciertas especies, la proliferación de otras plagas, etcétera, porque el propio hombre con su materialismo, con la industrialización, la globalización, el consumismo, el afán por el lucro, por el dinero, por el desarrollo, digamos, lo que se llama civilización, el desarrollo material a toda costa, hemos generado en el planeta desde hace varios siglos, desde el siglo XVII, XVIII, más en el siglo XIX, mucho más en el siglo XX, desequilibrios graves en la situación de nuestro mundo y se están viendo las consecuencias y las repercusiones que emanan de la propia naturaleza desequilibrada. Entonces, estas aflicciones vienen por causas actuales que el mismo hombre ha generado irresponsablemente. Todo está marcado dentro de la ley divina, la ley de causa y efecto, y desde ese punto de vista se considera como justicia de las aflicciones. No hay injusticia en las aflicciones de parte de Dios, se puede decir. Puede haber injusticia de parte de los victimarios y las víctimas, frecuentemente. Puede haber injusticia, pero la justicia de Dios es perfecta. Entonces los desequilibrios vienen de parte del ser humano. Esto está enmarcado dentro de la ley de causa y efecto. Pero diremos, ¿pero de qué manera? ¿Cómo es posible que
se vaya a accidentar un avión o vaya a haber un terremoto en Turquía, en Siria o en cualquier otra parte, y estén allí las personas que están rescatando, cómo las unieron, cómo las reunieron, qué mecanismos. Muchos de estos mecanismos que están dentro de las leyes divinas son desconocidos para nosotros. Podemos tener unas ideas aproximadas a partir de las enseñanzas que los espíritus han dictado a través del tiempo. Entonces, nos remitimos al libro de los espíritus. Dice, destrucción necesaria. Allan Kardec, en el ítem 728 del libro de los espíritus, consignó esta pregunta que él le formuló al mundo espiritual. ¿La destrucción es una ley de la naturaleza? Y los espíritus en esa respuesta hablan de el renacimiento y la regeneración, que lo que consideramos destrucción no es sino una transformación que va encaminada hacia una renovación y mejoramiento de los seres vivientes. Además que cuando una comarca, como dice en el libro de los espíritus, cuando una zona, una población, digamos una extensión de terreno, se ha recargado de energías negativas a través de los siglos, a veces una destrucción puede renovar las cargas magnéticas negativas que se han acumulado durante mucho tiempo. Entonces, lo que para nosotros es destrucción, los espíritus superiores lo ven como un proceso de regeneración que va a conducir a un renacimiento y una transformación y una renovación que va a llevarnos hacia mejores estados. Pero el ser humano se queda entonces con la parte dolorosa, la parte catastrófica, y no es que la doctrina espírita nos induzca a la frialdad y a la indiferencia, no, sino que nos lleva al conocimiento y a la comprensión de lo que sucede detrás de esos dolores. Preguntó Kardec, ¿la necesidad de destrucción es la misma en todos los mundos? Recordemos que otro de los fundamentos de la doctrina espírita es la pluralidad de mundos habitados y también la pluralidad de dimensiones. Y que Kardec clasificó los mundos como mundos primitivos, las primeras reencarnaciones del principio espiritual y del alma humana. Ya la Tierra pasó por la fase de mundo primitivo, la época de las cavernas, de los cavernícolas y de toda esta panorama que nos muestra la antropología y la paleontología, en donde efectivamente a través de innumerables fósiles, no solamente humanos, sino de especies animales y vegetales, se han ido reconstruyendo en buena parte la historia del desenvolvimiento de la Tierra en su periodo de mundo primitivo. Pero ya se pasa a un siguiente estado que es el mundo de expiación y prueba en que nosotros estamos. Después, cuando ya nos ajustemos a las leyes divinas, al amor, al respeto, a la fraternidad y a la solidaridad, podremos ser clasificados como mundo de regeneración, pero no son perfectos. Vendrá otra etapa más avanzada y más feliz, por eso se llaman mundos felices, y una quinta clasificación que Kardec coloca como mundos celestiales o divinos que escapan a nuestra comprensión y a nuestra imaginación. Por eso, Kardec preguntó, ¿la necesidad de destrucción es la misma en todos los mundos? Le respondieron que es proporcional al estado más o menos material de los mundos y cesa en un estado físico y moral más depurado. Entonces, en cada etapa de esta clasificación de 5 niveles de mundos habitados, que por cierto el propio Kardec explica que todas las clasificaciones son relativas, no son absolutas, porque aunque se diga que son mundos primitivos, hay unos más primitivos que otros. Mundos de expiación,
Hay unos que están en estados más críticos y otros menos críticos, los mundos de regeneración. Incluso dice en el Evangelio según el Espiritismo que los mundos de expiación y prueba son innumerables en el universo y de una gama muy variada. Y que entre un estado y otro, pues hay estados intermedios que no podemos clasificar propiamente. Pero esa necesidad de destrucción, aquí, que hayan catástrofes, desequilibrio, va disminuyendo en un estado físico y moral más depurado que nuestro mundo. El punto de las calamidades destructoras, para mencionar aquí, ubicarnos en ítem 737 a 741, está desarrollado el tema de las calamidades destructoras. ¿Con qué objeto castiga Dios a la humanidad con calamidades destructoras? Miremos que la propia pregunta está acorde con la mentalidad que se tenía en ese momento, incluso el propio Kardec, considerando lo que la humanidad en términos generales considera castigo de Dios. Hay un terremoto, castigo de Dios, un incendio, castigo de Dios. Ya sabemos que es un Dios infinitamente justo, bueno, sabio y misericordioso. Pero los espíritus en ese momento no le aclaran de que Dios no es castigador, pero le responden en el mismo sentido, para que progrese más rápido. La destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus. ¿Por qué? Porque después que se dan estos terremotos, maremotos, huracanes, incendios, avalanchas, los espíritus quedan impactados, se ven sorprendidos, no saben lo que les ha pasado, pasan a la dimensión espiritual y creen estar aún en este mundo. Se ven un cuerpo físico o un cuerpo idéntico al que tenían y no se dan cuenta que es el cuerpo energético que guarda, digamos que la misma apariencia hasta cierto punto del cuerpo material. Y como siguen pensando, sintiendo y actuando, moviéndose, creen estar todavía aquí. Duran un tiempo en estado de turbación. Cuando la persona fallece, cuando desencarnamos, muere el cuerpo, pero el espíritu desencarna, se pasa a la dimensión espiritual, se pasa por un periodo de desequilibrio y de readaptación a la dimensión espiritual. Desequilibrio mental, emocional y energético, que va siendo superado con el paso del tiempo y que va a depender del grado evolutivo de cada persona. Entonces, Dios no castiga, como habíamos dicho, es sabio, justo y misericordioso. Y en todos estos fenómenos, estas calamidades, hay atenuantes, como se ha visto en las noticias. Y dice así, tales trastornos son a menudo necesarios para acelerar el advenimiento de un orden de cosas mejor, trayendo en unos pocos años lo que hubiera demandado muchos siglos para producirse. Aunque esto obedezca a mecanismos no muy bien conocidos, los espíritus, digamos que en lo que han revelado no han entrado en los detalles de cómo se dan estos procesos, pero son impulsos para que cambie un estado de cosas que de otra manera hubiera durado muchos años en producirse. Y Kardec entonces, en su espíritu crítico, preguntó, ¿no podía Dios valerse para el mejoramiento de la humanidad de otros medios que no fuesen calamidades destructoras? ¿No? Una pregunta lógica que cualquiera de nosotros nos haríamos también, ¿no? Dios no podría utilizar como que otros medios más amables, más suaves. Y le respondieron que sí, y a diario los emplea, puesto que ha otorgado a cada cual los medios para progresar mediante el conocimiento
del bien y del mal. El hombre es el que no los aprovecha. Entonces Dios tiene muchos mecanismos para impulsar al ser humano a su mejoramiento, a su rescate, a su reeducación y a su progreso, porque nos ha dado la capacidad intelectiva que se ha desarrollado en el espíritu a través del proceso de la evolución. Facultades, unos más que otros, ciertas facultades diversas, cada uno de nosotros las tiene. Entonces, la misión del hombre inteligente en la Tierra es precisamente, digamos, utilizar todas esas capacidades y recursos que podemos tener en un momento dado para aprovecharlos en el beneficio de los demás y en beneficio propio. Dice que, preguntó Kardec, pero en esas calamidades sucumbe lo mismo el hombre de bien que el perverso. ¿Es esto justo? Bueno, es que no sabemos. Los que están desencarnando, los que desencarnaron por el COVID, indudablemente partieron muchas personas de valor en el campo de la medicina, médicos prestigiosos, médicos valiosos, personas buenas, etcétera, pero no conocemos el pasado de ellos. Cuando decimos, ay, pero esa persona era tan buena, ella era tan buena, ¿cómo es posible que desencarnó por el COVID o en el terremoto o en el incendio? Pero solamente vemos la parte externa de estos fenómenos, no vemos el interior, no sabemos el pasado de ese ser que ahora se mostraba como bondadosa y colaboradora, viene indudablemente rescatando un error, un crimen, un desvío, un vicio, una catástrofe que la propia persona desarrolló o propició en una vida anterior. Dicen los espíritus, durante la vida el hombre lo relaciona todo con su cuerpo, y esto es lógico. Pero después de la muerte piensa de otra forma y como ya dijimos, la vida del cuerpo es poca cosa. Un siglo de vuestro mundo es un relámpago en la eternidad. Por tanto, los sufrimientos que llamáis de algunos meses o de algunos días no son nada, apenas una enseñanza para vosotros que os servirá en el futuro. Muchos espíritus, ya sabemos que hay un promedio de vida de 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años, y la reencarnación se nos hace larga. Cuando los espíritus desencarnan, ven las cosas de otra manera y ven que la reencarnación de 90 años terminan viéndola como una experiencia, un curso, un momento, una enseñanza que pasó relativamente rápido. Entonces, lo que juzgamos cuando estamos acá en el mundo material no se compara con la visión del espíritu una vez se recupera y se reconoce como tal y recibe ayudas y orientaciones en el mundo espiritual. Tiene otra visión y otra perspectiva en sus creencias y en su forma de juzgar las cosas. Preguntó Kardec, pero las víctimas de esas calamidades no por ello dejan de ser tales. Esas víctimas tendrán en una existencia ulterior amplias compensaciones por sus padecimientos si saben sobrellevarlos sin protesta. Entonces, pueden haber compensaciones en un futuro, suponiendo que la persona no le correspondía, ¿no?, partir en ese momento o en ese accidente, pero eso lo juzgamos así nosotros que no tenemos idea de los procesos. Las catástrofes destructoras reportan alguna utilidad desde el punto de vista físico, a pesar de los males que ocasionan. Respuesta de los espíritus. En efecto, modifican a veces el estado de una región. Dice a veces, no siempre. Vemos cómo, por poner un ejemplo, aunque no sea exacto, el caso de Japón, que recibió
las bombas atómicas. Y a partir de allí, a pesar de esa destrucción, ese pueblo tomó otra conciencia. Fue una sacudida dolorosa. Nadie desconoce todo lo que sufrieron hasta generaciones posteriores, pero eso los impulsó a un progreso, al igual que Alemania. En efecto, modifican a veces el estado de una región, pero frecuentemente el bien que de ellas dimana solo es apreciado por las generaciones ulteriores. Y hay otras calamidades que no modifican mucho el estado de una región, ¿no? Cada caso va a ser diferente. Solamente Dios y el mundo espiritual superior saben medir, digamos, los efectos. Y los cambios que se dan solo es apreciado por las generaciones posteriores, porque a veces, como nuestra vida es tan corta, a veces no vemos el cambio, pero cuando se compara desde la dimensión espiritual y las generaciones posteriores ven que hay un proceso de mejoramiento y un proceso evolutivo. Entonces, las epidemias, resumiendo, son pruebas que ofrecen al ser humano la ocasión de ejercer su inteligencia. Claro, porque es un desafío para todos nosotros, porque cada vez que se producen, incluso miremos que las guerras mundiales, a pesar del desastre, el dolor, el sufrimiento, lo espantoso que han sido, dieron pie a progresos, a inventos, a desarrollo de medicinas, de vacunas, de antibióticos, desarrollo tecnológico, aparición de organizaciones internacionales y todo eso. Claro que los causantes de las guerras mundiales, se hacen responsables y rescatarán, o están rescatando en reencarnaciones posteriores todo aquello que originaron. Entonces, podemos decir que aunque las guerras mundiales y otras guerras hayan traído un cierto progreso material, científico, tecnológico, cultural, esto no le da justificación a la guerra, porque siempre la guerra, siempre será un crimen de unos contra otros. Las epidemias ponen de relieve nuestra paciencia y nuestra resignación a la voluntad de Dios, colocándolo en situación de manifestar sus sentimientos de abnegación, interés y amor al prójimo, ¿no? Sino está dominado por el egoísmo. Y es lo que sucede en el mundo. Estamos dominados todavía por el egoísmo. Hay mucha imperfección en nosotros. Y cuando se producen tragedias, se despiertan los sentimientos de abnegación, desinterés, amor al prójimo, que lleva ayudas, a, a apoyos y solidaridades en favor de los damnificados en estas tragedias. Muchas calamidades son consecuencia de nuestra imprevisión, y a medida que adquiere conocimientos y experiencias, puede conjurarlos, es decir, prevenirlos si sabe buscar sus causas. También hay fantasía dentro de la mentalidad popular de prevención y anuncio de terremotos y anuncios de catástrofes. También hay que decir que la doctrina espírita nos enseña, los espíritus nos enseñan, que los espíritus no son vaticinadores, pero la mala aplicación de las facultades mediúnicas, que las han convertido en muchos casos, pues, del pasado, en facultades como adivinatorias, muchos espíritus y muchos supuestos clarividentes se atrevieron a anunciar catástrofes con fechas exactas. Y los espíritus le explicaron a Kardec que cada vez que un espíritu, a través de un medio, quiere dar fechas exactas para que suceda,
es un espíritu que quiere engañar o que no tiene idea o no tiene claridad de lo que está diciendo, o que él supone desde su punto de vista, su opinión de que tal suceso puede suceder en tal fecha. No, los espíritus buenos, superiores y elevados no señalan fechas. Y por ejemplo, miremos en la religión el Apocalipsis, que aparece allí una de las frases del apóstol Juan. Estas son las cosas que sucederán pronto. Y en otras profecías, como Nostradamus y tantos otros, da la impresión de que son cosas que ya van a suceder pronto y sin embargo han pasado 20 y 21 siglos, porque estas informaciones procedentes del mundo espiritual en donde se está viviendo un tiempo distinto, a veces no logran ni los propios espíritus precisar y ubicarse con exactitud en el tiempo del cual ya se han desprendido. Entonces, muchas calamidades son consecuencias de nuestra imprevisión, pero a medida que adquirimos conocimiento y experiencia, podríamos conjurarlos. Y efectivamente hay calamidades que pueden ser conjuradas, visualizadas temporalmente, anticipadamente, y tomando las medidas para evitar el mayor impacto de estos fenómenos, si se sabe buscar las causas. Ahora viene un punto interesante, narrado por Allan Kardec, y dice: cada hombre reúne tres caracteres. Esto lo redacta el maestro Kardec a partir de las enseñanzas de los propios espíritus. Cada uno de nosotros reúne tres características, ¿no? El de individuo, el de miembro de familia y el de ciudadano. Ahora bien, bajo cada una de estas fases puede ser criminal o virtuoso. No se entendería, ¿no? Es decir, puede ser virtuoso como padre de familia, es decir, se porta bien como padre de familia, y criminal al mismo tiempo como ciudadano y viceversa. Por ejemplo, participó en un linchamiento o desarrolló un movimiento político que causó unas revueltas y regresa a su casa y es un buen padre de familia. Puede ser, puede no ser. Entonces, no siempre coinciden estos niveles. Y de aquí las situaciones especiales que se encuentran en sus existencias sucesivas. En este punto, pues ya podemos ir entendiendo que a veces nos comprometemos como individuos y a veces nos comprometemos como colectividad. Por supuesto que todo esto nos hace recordar esa otra enseñanza del Evangelio según el Espiritismo y del Maestro Jesús, guía y modelo y conductor de esta humanidad, que la felicidad no es de este mundo, indudablemente, porque el concepto de felicidad sobrepasa todos los momentos de alegría, de equilibrio, de satisfacción, de placer que podemos vivir momentánea o temporalmente aquí en la tierra. Vimos que también en el Evangelio, según el Espiritismo, está el tema de la misión del hombre inteligente en la tierra. Muchos hombres inteligentes y de buen corazón han venido durante toda la historia y siguen viniendo y seguirán viniendo para mejorar las condiciones. Vienen preparados para desarrollar inventos, movimientos, doctrinas, enseñanzas y hasta buenos ejemplos para impulsar el progreso de la humanidad. Unos en el campo de la inteligencia o la intelectualidad y otros en el campo de la moral y de la vida social. Juana de Ángelis, en el libro Después de la tempestad, dictado a través del medium espírita brasileño Divaldo Pereira Franco, en el capítulo de calamidades, precisamente, y vamos a entender otro aspecto.
Con frecuencia regular la Tierra se ve visitada por catástrofes diversas que dejan rastros de sangre, luto y dolor. En vehemente invitación a la meditación de los hombres. Cada vez que, así como pasó el COVID, pasaron los, digamos, los terremotos recientes y otras catástrofes naturales, siempre nos invitan a la meditación de los hombres, que nos quedamos pensando y analizando las causas de estas situaciones. Y sigue diciendo así: consecuencia natural de la ley de destrucción que enseña que la renovación de las formas faculta la evolución de los seres, coincidiendo con el pensamiento de Kardec, que la renovación de las formas faculta la evolución de los seres, impulsa tanto en el desarrollo biológico, en el desarrollo social, en el desarrollo moral y espiritual. Y con respecto a las llamadas adaptaciones y acomodaciones de las capas de la Tierra, dice: cataclismos sísmicos y revoluciones geológicas que irrumpen voluptuosas en forma de terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, obedecen al impositivo de las adaptaciones, acomodaciones y estructuración de las diversas camadas de la Tierra en su tránsito de mundo expiatorio hacia mundo regenerador. Entonces, todos estos terremotos, cataclismos, erupciones volcánicas, tsunamis, etcétera, corresponden a que el planeta Tierra todavía está en un proceso de adaptación, acomodación y estructuración de sus capas. Los continentes no están quietos, los continentes en cierta forma flotan y se entrechocan, ¿no? Entre comillas, ¿no? Procesos que duran millones y millones de años, pero se generan unas tensiones, unas capas hacen como una subducción sobre otras, se van incrustando por debajo de otras y se generan unas cargas tan poderosas que no en el momento parece todo quieto, pero esas tensiones se van liberando, produciendo terremotos de distintas intensidades. Tales desesperantes eventos imponen al hombre invigilante la necesidad de la meditación y de la sumisión a la voluntad divina, es decir, comprensión y aceptación de las leyes divinas, de lo que resultan transformaciones morales que lo incitan a la elevación. Entonces, transformaciones físicas que conducen a transformaciones morales y sociales. Y obedece a remoción de cargas psíquicas, como habíamos visto anteriormente. Mirados bajo el punto de vista espiritual, esos flagelos destructores tienen objetivos saneadores, que remueven las pesadas cargas psíquicas existentes en la atmósfera, que el hombre elimina y aspira en continua intoxicación. Y eso sucede hoy en día, como el ser humano, ser pensante, es un emisor y receptor de innumerables formas de energía espiritual, mental, psíquica. Por nuestra ignorancia, estamos generando cargas psíquicas negativas en nuestro entorno. Y a veces estos impactos sirven para sanear lo que está contaminado. Indudablemente traen muchas aflicciones por los daños que permanecen después de la extinción de las vidas arrebatadas colectivamente, dejando marcas de difícil remoción que se esculpen en el carácter, en la mente y en los cuerpos de las criaturas. Entonces, los efectos permanecen mucho tiempo. Incluso
habremos pasado por catástrofes en reencarnaciones anteriores y eso queda esculpido, como dice allí, en el carácter, en la mente de las generaciones. Pero obedecen también a métodos purificadores y liberativos, porque van purificando una determinada situación ambiental y también producen liberaciones. Parecerían innecesarias, dice Juana de Ángelis, las aflicciones colectivas que arrebatan a justos e injustos, buenos y malos, si se miran los saldos precipitadamente. Eso es lo que hacemos. Miramos esos saldos precipitadamente y dicen, murieron mucha gente mala, pero murió mucha gente buena. Es conveniente, no obstante, reflexionar en cuanto a la justicia de las leyes divinas, que recurren a métodos purificadores y liberativos de los que los infractores y deudores y defraudadores de las leyes y del orden no se pueden ocultar o evitar. Entonces, quienes provocan toda esta destrucción abusiva no se podrán ocultar. Su propia conciencia los llevará a una expiación y a un rescate individual o colectivo. Aunque sean ignorados por la justicia humana, no se escaparán a la conciencia divina. Aquí se está refiriendo, pues, indudablemente a aquellos que causan las catástrofes, las guerras y todos estos desastres. La conciencia divina en ellos mismos esculpida, que les exigirá el regreso al proscenio en que se hicieron criminales ignorados, para convertirse en héroes, salvando a otros y pereciendo, como necesidad purificadora desde la que se elevarán después hacia la paz. Entonces, muchas veces las personas que desencarnaron en un determinado incendio, terremoto o avalancha, llegaron el mismo día al sitio, o venían de vacaciones, venían de paseo o iban a hacer una diligencia. De alguna forma, mecanismos desconocidos hacen que se reúnan en un momento dado en un lugar y al que no le correspondía puede que quede herido o impactado, como en este terremoto de Turquía y Siria, que personas que tenían muchos días de estar allí sepultados, digamos, una semana o más, resistiendo y pudiendo ser rescatados, y a su lado otras personas que desencarnaron, porque se puede decir que les correspondía desencarnar. Volvemos al libro de los espíritus. La necesidad de destrucción existirá siempre entre los hombres de la tierra. Respuesta: la necesidad de destrucción se debilita en el hombre a medida que el espíritu se sobrepone a la materia. Es decir, va a ir disminuyendo, ¿no? Y por esto veis cómo al horror de la destrucción sigue el desarrollo intelectual y moral. Por lo tanto, el tema tiene perfecta cabida dentro de la ley de justicia, amor y caridad. Pero tenemos a un Cristo consolador que vino a la tierra, que encarnó en la tierra para traer la ley de amor, a vivirla, a ejemplificarla, no como habían hecho los anteriores misioneros desde las distintas civilizaciones, que aunque pudieron haber hablado de amor y de justicia y de fraternidad, como imperfectos no pudieron dar un ejemplo cabal de lo que estaban pregonando. Pero siendo Jesús el guía, el modelo y conductor de la humanidad, espíritu puro, espíritu de luz, pudo ser un ejemplo viviente de todo lo que él estaba pregonando en la doctrina de amor, que es la enseñanza esencial de la doctrina espírita,
El espiritismo toma el aspecto moral de la enseñanza de Cristo, la despojó del dogma, del rito, de la liturgia y de todo el simbolismo para presentarnos la moral de Cristo en su estado más puro, más esencial, más fundamental. En eso nos diferenciamos de la religión. Por lo tanto, en la medida en que nosotros vayamos comprendiendo la ley divina y ajustando nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestra conducta a esas leyes divinas, iremos superando el estado de imperfección, iremos evolucionando, yendo a unos mundos más amables, más evolucionados, y esta humanidad a su vez va dando el paso a unos estados superiores. Entonces, concluimos por hoy la exposición de Muchísimas hoy.